Hola a todos. Antes de empezar a hablar, quiero dejarle unos puntos muy en claro a todos. Primero, no tengo nada escrito, así que pueda que me equivoque en algunas cosas. Y no estoy hablando acerca de un guión. Estoy hablando acerca de... Es probable que mientras trate de explicar algo queden algunas cosas que probablemente no entiendan, aunque voy a tratar de ser lo más claro posible. Segundo, no me quiero creer, mucho menos pensar que soy una especie de gurú o un guía. Simplemente quiero darles mi punto de vista, mi percepción, y como siempre he escuchado un dicho que dice: bajo este cielo y este mar no hay nada nuevo. Así que más de alguno piensa idéntico que yo, así que no soy nadie especial en este aspecto. Tercero, si eres un poco ortodoxo, religioso extremista o sensible, te recomiendo que no veas este video. No hay problema, simplemente me quiero evitar la molestia de leer comentarios indeseables en el buzón de comentarios, valga la redundancia. Así que empecemos con esto, ya que es un poco delicado de tocar, pero les quiero contar mi punto de vista. Las ideologías religiosas muchas veces se apoderan de la masa de gentes que no voy a decir que son débiles, simplemente voy a decir que están tratando de buscar algo más. Pero si quiero entrar un poco en detalle, voy a tratar de resumirles mi vida religiosa. Nací siendo católico, no por, digámoslo, elección, más que todo por imposición, ya que nací dentro de un seno católico. Después de eso tuve que saltar a un movimiento, llamémosle así, ¿no?, que se llamaba Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Resumámoslo en FINEC, sus siglas, donde aprendí a convivir con personas de bastantes religiones, de muchas diferentes religiones, que no eran enteramente lectores de la Biblia en sí, sino que era un grupo de empresarios, de personas que hablaban de cómo Dios, el Dios abrahámico, cambió sus vidas. Un concepto bastante bueno, si me lo dejan decir. Sin religiosidad, sin imposiciones, solo hablando de cómo se había transformado su vida. Creo que también ahí nació un poquito la curiosidad acerca de cómo pensaban las otras religiones. Así que comencé a estudiarlas. Creo que no salté de religión en sí, pero me juntaba con amigos de diferentes religiones para poder saber cómo ellos pensaban. Digo que abarqué desde los testigos de Jehová hasta los mormones, cruzándome entre medio de los católicos, muchas ramas católicas que hay, no sé cuántas hay la verdad, y así sucesivamente. Me di cuenta que ninguno de ellos tenía respuestas verdaderas a las preguntas que yo buscaba, así que muchos me aconsejaban que leyera la Biblia, y así lo hice, leí la Biblia. Puedo decir que la leí 2 veces, porque son 2 versiones distintas, incluso la católica y la evangélica. Una tiene más libros que la otra y la otra tiene menos libros que la otra. No recuerdo cuál es cuál, pero el concepto era casi lo mismo. Me gustó mucho leer la Biblia porque son buenas historias. Creo que comencé a leer la Biblia cuando yo tenía esa fiebre de leer. Es más, me dañé los ojos leyendo no solo la Biblia, sino leyendo muchas cosas. Me dañé los ojos, tuve que usar lentes, solo que casi no los uso. Pero la leí y mientras más la leía, más preguntas tenía. Y saltaba esa indecisión de saber quién estaba en lo correcto o cómo se estaban haciendo las cosas, si en verdad era como la Biblia lo dictaba o ellos modificaban las cosas a su propio beneficio. Cuando me comencé a mezclar con, digamos, los pastores, sacerdote, porque, digámoslo, aunque no lo crean, yo fui lo que nosotros llamamos acólito. Creo que algunos en México también lo llaman como monaguillo,
es el pequeño chamaquito que siempre ayuda al sacerdote, ¿no?, a dar el cuerpo a la sangre de Cristo, cosas como esa. Solo que yo no fui abusado sexualmente. No. Ok, un chiste racista, pero cierto. Pero me comencé a juntar con gente como esa, ¿no?, con jesuitas prácticamente, ¿no? O sea, no tuve mucho contacto con ellos, pero conocí unos cuantos. Y así sucesivamente, y curiosamente nadie tenía respuestas a mis preguntas, y más que todo cuando las sacaba de la Biblia, ¿no? Como por ejemplo en el Apocalipsis, ¿quiénes son los ancianos que están sentados bajo el trono de Dios? O cuando me ponía a filosofar en el tema en el libro de Job, que si no lo han leído se los recomiendo, es buenísimo, buenísimo, buenísimo. En el libro de Job, de cómo Dios y Satanás juegan a joderle la vida al pobre Job, y cuando ya se la han jodido le dice Satanás a Dios: ok, nos vemos, fue un gusto jugar. Y cuando Dios voltea a ver para abajo y dice: ups, se la cagué. Bueno, no dice así, pero pareciera como así lo dice. Entonces cuando filosofábamos con eso, yo decía, ¿por qué Dios hace algo como eso? Y comenzó esa búsqueda de preguntas, algunos podrían llamar tontas, yo simplemente le llamo curiosidad. Pero comencé a adentrarme demasiado en la Biblia, que me dio más preguntas que respuestas. Creo que fueron cosas como esas que me inclinaron al ateísmo, porque sí, fui ateo por un par de años, pero fui ateo por la rebeldía. Fui ateo por rebeldía, porque todos en mi familia eran religiosos, y yo honestamente no entendía, no lograba comprender la magnitud de un Dios todopoderoso, infinito, que tiene el poder de hacer lo que sea, pero que nunca hace nada. Era bastante gracioso hasta cierto punto, ¿no? Si no llamamos eso ilógico. Me di cuenta que en el ateísmo es el no creer en nada. Venimos y nada, o sea, no hay un arriba, no hay un abajo, no hay una izquierda, una derecha, no estoy hablando de política, no hay nada, somos los que somos aquí, ¿no? Un borrón en la línea de este planeta. Pero sucedía algo, no lo voy a contar aquí a profundidad, pero habían hechos paranormales que pasaban a mi alrededor que me inclinaban a creer en algo más allá. Es decir, no estoy hablando del típico bú en medio de la noche, no. Estoy hablando de que o necesito ojos nuevos o algo más está pasando. Y yo quería respuestas más que todo. Cuando escuché hablar sobre, en ese tiempo no sabía que se llamaba así, ¿no? Pero me daban unas parálisis de sueño, ¿no? Unas parálisis del sueño, que eso es muy común, eso es normal. Pero dentro de esas parálisis me sucedían cosas que no estaban dentro del razonamiento lógico humano que tenemos. Había algo más, muchas cosas más alrededor, y yo sabía de que eso no era normal. Fue ahí donde comencé a experimentar y a aprender que si todo en esta vida tuviese lógica, nosotros no tendríamos en el diccionario palabras como extraño, desconocido, paranormal, sobrenatural. No existirían esas palabras porque habría una explicación completamente lógica para todo. Y hasta el momento ni la religión ni la ciencia han podido, llamémoslo, decir qué es algunas cosas que pasan. Asimílenlo ustedes, no se los quiero explicar todo. Fue cuando, buscando ingresé a una iglesia gnóstica. Creo que en mi formación ideológica los gnósticos influyeron bastante, porque ellos me ayudaron a cómo controlar el pensamiento, por así llamarlo. Lo cual me recuerda mucho, y si pueden se los recomiendo, el libro de Juan Salvador Gaviota. Bueno, es una obra literaria, ¿no? Pero no es un libro. Pero Juan Salvador Gaviota, el avanzar más allá de las capacidades. Los gnósticos me enseñaron a cómo meditar
y pasar un poco de ese extremo, de ese límite. Pero tampoco fui tan devoto a esa ideología. O sea, no sé, no me sentía tampoco tan a gusto. Comprendía, o mejor dicho, ellos comprendían la situación por la que yo estaba pasando, pero no me daban las explicaciones que yo quería. Yo estaba en un limbo entre el sé que hay algo, en el sé que aquí está algo, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿O para qué estamos aquí? Y no había una ideología exacta que me ayudara a seguir avanzando. Yo creo que también ahí fue cuando comencé a ver que si nadie tenía las respuestas, creo que era necesario que yo me inventara mi propia ideología, mi propia religión. Pero es muy difícil crear algo. Muchas veces las cosas son más influenciadas por alguien más que, tú sabes, me entiendes lo que quiero decir. No quiero entrar en el tema de los youtubers, pero mucha gente se influencia y yo no estoy adepto a eso tampoco, ¿no? Yo también me influencio mucho. Y por los que han visitado mis canales en la sección de personajes, van a ver una forma en las personas que yo admiro y cómo pienso de ellas, ¿no? Entre ellos, y creo que fue el último, si no hace poco que subí, fue Mahatma Gandhi. Me interesó bastante su vida y su forma de pensar, ¿no? Comencé a comprender que el problema no son los dioses. Comencé a entender que el problema en sí no es el dios abrahámico, son sus seguidores. Como decía Mahatma Gandhi, me gusta el Cristo del que hablan. Lo que no me gusta son sus seguidores. Y eso era lo que a mí me inclinó a ser un poco ateo, llamémoslo así, ¿no? Me inclinó a hacer eso porque muchas de las personas que yo miraba, visitaba, de los pastores, los cuales escuchaba sus prédicas, se enfocaban en el tienen que dar para recibir la bendición de Dios. Yo creo que a mí me hubiese salido más fácil que me diga, mira, la iglesia necesita pagar la luz, porque Dios no tiene nada que ver en esto. Entonces comencé a reconciliarme con esa percepción que tenía de Dios, con esa percepción errónea que tenía de Dios, pero aún así no creía en Dios. Hasta el sol de hoy no puedo decir que creo en Dios. Hasta el sol de hoy yo creo que lo entiendo. Creo que entiendo a Dios. Ya les explico. Después del gnosticismo comencé a inclinarme por mi cuenta, a investigar religiones extranjeras, y fue cuando tomé un poco de lo que yo buscaba, de mis preguntas, y busqué las ideologías obviamente ideologías y personas que me ayudaron a crear mi propia ideología. Yo digo mía, pero yo sé que más de alguno también piensa de la misma manera. Tomando un poco de las enseñanzas de Mahatma Gandhi, tomando un poco del budismo y tomando un poco del shintoísmo, me creé mi propia ideología. Hay cosas a mi alrededor que no puedo explicar. Hay detalles que suceden que no puedo explicar. Así que no puedo decirles a ustedes a ciencia cierta que no existe otra cosa más. Yo creo que nadie, ni un ateo les puede asegurar, por lo menos traten de no convencerse. Si ustedes quieren ser ateos, pues que sea por ustedes mismos, no por pinche moda. Se me salió el pinche, como que fuera mexicano. No, eso no lo voy a borrar. Yo creo que yo estuve cerca de hacer un video acerca de la situación que vivió, creo que una ecuatoriana que fue a Ecuador Tiene Talento, y por decir que era atea, pues las tipas que estaban ahí, que parecían más llenas que mujeres,
se la comenzaron a comer viva y me dio lástima y enojo al mismo tiempo porque ella no supo cómo responder a esas preguntas, lo cual me decía que era atea por moda. Cualquier persona que tiene una ideología atea hubiese respondido a sus preguntas claras y precisas y no se hubiese dejado doblegar por esas hienas. Pero no, decidí dejarlo así. Mi ideología es una mezcla de muchas cosas. Es porque yo decidí ser así. No los vengo a convencer a ustedes que sean shintoístas, budistas y seguidores de personajes célebres, llamémoslo así. Porque no es ese mi objetivo. Quiero que ustedes piensen por ustedes mismos. A mí me ha funcionado. Yo no creo en ese Dios del que todos hablan. Yo no creo en ese Dios. Para mí eso es producto de la imaginación económica de pastores que quieren crecer rápidamente. Para mí un pastor me habla de dinero la primera vez que yo llego a una iglesia y yo me salgo inmediatamente de ahí. Porque separan la espiritualidad de lo material. Y se supone que una iglesia es para reconciliar la espiritualidad con el cuerpo. Pero muchas veces la gente confunde esos conceptos y vivimos en un mundo en donde te maldicen por no ser como ellos, donde te envían al infierno solo por tu orientación sexual, o donde te matan en nombre de dioses. Dígase Isis, por ejemplo. Dígase, no, la Iglesia Católica tampoco se salva. No voy a hablar de la Santa Inquisición tampoco, ¿no? ¿Sí me entienden? Para mí los dioses son algo más allá de lo que nosotros interpretamos. ¿Creo en los dioses? No. Creo en espíritus superiores. En algo más allá, más grande que nosotros. No lo voy a describir como un viejo barbón sentado en un trono mandando, no. Creo que tuvo que haber algo que haya detonado eso. Dígase ignorancia o dígase un hecho paranormal. No es algo que nosotros como humanos podemos explicar. Es algo que simplemente debemos de aprender a vivir con ello. Si te hace sentir bien y no dañas a los demás, es una buena ideología. Pero si en la iglesia te están repitiendo que debes mandar al infierno a homosexuales, a lesbianas, a borrachos. Hey, sí. No me quiero meter en el tema de Jesús, pero su mejor amiga era una prostituta. Si saben a lo que me refiero, yo me quedo pensando en ese aspecto y a veces me duele pensar porque me dan lástima los ortodoxos. Yo me llevo con cualquier persona de cualquier religión, yo siempre lo he dicho. Yo no soy racista de ideologías o de pueblos. Si yo tengo que ser racista con una persona, que no llamemos racista, digamos odiarlo, así, yo odio a esa persona. No salgamos con moralidad que odiar es malo, no, odiar es odiar. Te cae mal, punto. Y ese es el sistema que yo utilizo. Me enojo, pues, claro, yo tengo el temperamento bastante alto. Me trato de controlar, claro. Yo cuento hasta 10, yo hago muchas cosas antes de explotar. Y normalmente no exploto. ¿Por qué? Porque trato de apaciguar mis vibraciones, llamémoslo así. No trato de dejarme influenciar por los demás. Si ellos quieren morirse en su veneno, pues que se mueran, a mí no me importa. El problema es cómo tú actúas con las demás personas. Cómo influyes en las demás personas. Y si tu vibración, llamémoslo así, es positiva, pues créeme, vas en buen camino. Me gustaba mucho ver el canal Infinito, practicar Tai Chi, hacer meditación, todo lo que me mantuviera tranquilo. ¿Y me ha funcionado? Sí, muchísimo. La última vez que fui a una iglesia fue hace varios años y fui simplemente por una encomienda que fui. Me quedé porque el pastor me dijo que los acompañara y me quedé.
pero no porque lo deseaba, simplemente lo hice por respetar su petición. Pero que necesite a un Dios que me proteja y que tenga que, por cosas que me suceden en la vida para bien, darle las gracias cuando sé que a veces me lo he ganado con el sudor de mi frente. No. Si tengo que morir así, pues no me importa, muero. Lo bueno de esto es que te ayuda a entender, te ayuda a comprender que si has vivido bien acá, la muerte es simplemente un vuelo de regreso o un vuelo hacia otro lugar. Y eso es todo. No somos inmortales. Vamos a morir algún día. Me ha ayudado, me ha funcionado y me ha servido. No les vengo a decir a ustedes que ustedes están en lo equivocado, y mucho menos espero que ustedes me digan que ustedes están en lo correcto. Es simplemente el saber vivir, el aprender a vivir. Si lográramos coexistir como raza, sin odios, sin manipulaciones, sin avaricia, yo creo que seríamos mejores humanos. Eso es todo. Trataba de no hacer este video tan largo, pero aún así no sé por qué me sigo extendiendo tanto. Bueno, lo corto aquí, lo dejo aquí. Yo sé que ustedes no quieren ver un video de 20 minutos y yo no soy de los que dejan de hablar, así que hey, cuídense, pásenla bien y nos vemos luego.